Amados hermanos, hoy tenemos un tema muy precioso que vamos a compartir junto con los hermanos que estamos en esta sala. Así que rogamos al Padre Eterno y que su Espíritu de Santidad sea sobre cada uno de los oyentes para que nos conduzca a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yahoshua el Mashiach. Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que leamos de las Sagradas Escrituras nos debe de conducir a Él. Y Él nos va a mostrar al Padre, si así Él lo quiere. Amén. Hoy día se escucha en los medios digitales mayormente de un retorno del hebreo teshuvá. Comúnmente significa volverse más expresamente al Creador, al Padre Yahweh, bendito sea su nombre. Entendemos que esto nace de la fe del hebreo que se dice emuná, que se entiende por confianza, por obediencia y creencia en el Altísimo, en Yahweh bendito sea. Y lo que su Espíritu de Santidad inspiró, lo que quedó escrito y que se dio a conocer a través de la vida de profetas, hombres que el Todopoderoso tomó para su propósito. Y como dice el emisario Saúl, Pablo, al cual el Mesías mismo se le reveló, él escribió diciendo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Las palabras del Todopoderoso han sido registradas en un documento que conocemos como el Tanaj, que es una compilación de lo que se le llama la Torá, los profetas y los escritos. Y lo extendemos hasta la enseñanza del Santo Maestro Yahoshua y de los emisarios a través del Espíritu de Santidad con el que fueron llenados y caminaron en poder. Partiendo de este segundo aspecto, es claro que la buena nueva del reino y la salvación que fue asignada para Israel es también partícipe para las naciones de la tierra, para la humanidad en sí, pues así lo asignó nuestro Santo Maestro Yahoshua de Nazaret. A partir de un momento en el tiempo, luego que aquellos emisarios ya dormieron, que es un eufemismo de morir, por decirlo así, las cosas cambiaron. Estas también estaban citadas en los escritos de los emisarios como advertencias para los tiempos futuros que tarde o temprano habrían de ocurrir y de los cuales hoy los estamos viendo. Así también la Torá, nuestro Padre Celestial, dio advertencias que también estaban dentro de todas las cosas que iban a acontecer, porque para Él nada es casual. Él conoce todo de eternidad a eternidad. Para los que venimos de las naciones, los que hemos sucedido en enseñanzas que han pasado de padres a hijos, de generación tras generación, hasta este momento. En otros programas tuvimos datos históricos breves sobre comunidades que fueron transformándose en lo que hoy denotan como denominaciones, porque eso ya es una parte histórica que en otro momento profundizaremos también para temas específicos. Las denominaciones, como es lo que se le conoce en este tiempo, que para algunos le llaman sectas también, al igual que el judaísmo o como el cristianismo, han sido probados de ellas, porque también asimismo el judaísmo, no solamente en este tiempo, sino en los tiempos del Mesías, ya habían variables dentro del judaísmo. Hoy en día existen. Asimismo también el cristianismo goza de ello, de vertientes que han nacido a través del tiempo. En todo este tipo de cosas se han diluido muchas cosas. Enseñanzas, se han puesto doctrinas, órdenes, etcétera, de las cuales nuestro Santo Maestro, él se opuso a ellas claramente y están escritas. Y mucho es en este tiempo a lo que se le llama fe se ha tergiversado, porque aún en las películas te dicen de que te hablan de fe, pero de una fe que no es escritural, que no es bíblica.
Inclusive en países que hablan otros idiomas, en sus documentales, películas o cualquier tipo de movimiento filosófico, te hablan de la fe y te la mencionan como una palabra como decir hola. O sea que el sentido se ha perdido. Y partiendo de aquí, queremos dar para ustedes, amados hermanos, este tema, la raíz de la fe, que se entiende por ella. Y un poquito más, al enfatizar, la raíz hebrea de la fe, porque como sabemos, la Torá, los escritos acerca del Mesías, de los profetas, de los emisarios, todo eso es de un pueblo que se detalla en los escritos sagrados, una descendencia de la cual el Todopoderoso seleccionó y que ha llegado a nosotros por amor y por misericordia del Todopoderoso, para que nosotros podamos tener ese entendimiento. Y como dice en la carta de Timoteo, cuando Shaul le dice a Timoteo, porque desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que te harán bien para la salvación, sabio para la salvación, porque ellas se han escrito para enseñanza, corrección, para redarguir y para instruir en justicia. Amén. Entonces, esta es nuestra pregunta y si nuestro hermano Francisco nos puede ayudar en su respuesta, pasamos a lo siguiente. Los tiempos han cambiado. Es el argumento que presentan muchas personas. Dicen, no vivas del pasado, ya que no entienden que las raíces de la fe o las raíces hebreas de la fe es algo anticuado. ¿Qué es lo especial en esto de las raíces de la fe o expresamente de la raíz hebrea de la fe? ¿Qué es lo especial de ello? Que está también llegando a oídos de muchas personas a nivel mundial. Bueno, nuevamente para todos, Shalom, Shalom Ubrajot, gozándonos con esta alabanza que nos trae el Ruedo Utari para nuestro Padre Celestial Yahweh. Creo que si hubiésemos estado acá físicamente, nos agarramos cada uno del brazo y nos colocamos todos a danzar y a aplaudir a nuestro Padre, ¿verdad que sí? Amén, amén. Y bueno, bendecimos a nuestro Padre Celestial Yahweh por su vida, estimado Ruedo Utari, y por todos aquellos hermanos que nos ven en este momento. Saludos para todos y muchas bendiciones, en especial a nuestro Rob Emilio allá en Paraguay que nos está conectado en este momento y les enviamos un fuerte abrazo, también un gran saludo, que pertenece a este grupo igualmente. Bueno, amado Aj, con respecto a su pregunta, ¿qué es lo especial en las raíces hebreas de la fe? Primero que nada, amado Aj, la importancia o lo especial y determinante en nuestras vidas, que es volver a las raíces hebreas, es entender de una manera más acertada la escritura. Es corregir y rectificar tantos errores que se han arrastrado en la religión, ¿verdad? Debido al divorcio y el antisemitismo imperante en la iglesia, que en su afán de separarse, de divorciarse de lo que es el entorno judío, por decirlo, llamarlo de una manera, se alejaron de uno de los aspectos más importantes y esenciales para una verdadera creencia, para estar en la verdad, o para conocer realmente la voluntad del Todopoderoso, y ese aspecto como tal, es el conocer la Escritura desde el punto de vista hebreo. Entonces, cuando hablamos de estos principios hebraicos de las Escrituras, partimos del hecho de que la Biblia es un libro hebreo. Y los temas que la Biblia trata tiene que ver con el mundo hebreo, con la cultura hebrea. Aún cuando hay libros que específicamente van dirigidas a personas gentiles, los temas que se tratan allí lo hace el autor original teniendo en cuenta el valor y la enseñanza básica que ese concepto tiene en el mundo hebreo. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, que es hebrea, obviamente, como lo estoy comentando, hay una cantidad de conceptos y principios que se generan,
De allí que tiene un impacto directo en nuestras vidas, y una vez que uno conoce esos principios, nos damos cuenta la importancia que tiene regresar a las raíces hebreas de la fe. Es algo importantísimo que nosotros regresemos a las raíces hebreas de la fe. Pero ahora nos hacemos la pregunta, porque aquí estamos para también entender cuáles son los conceptos. Vamos a hacernos la pregunta de qué son las raíces hebreas de la fe. Es algo importantísimo para nosotros. ¿Qué significa regresar a las raíces hebreas de la fe? A veces diciendo, por decirlo de esta manera, diciendo lo que no es, podemos entender mejor lo que sí es. ¿Sí? A veces tenemos que ver las cosas de atrás para adelante, quizás, para poder entender los conceptos. Entonces, vamos a hablar, o vamos a ver primero qué no es regresar a las raíces hebreas, y luego vamos a entender muchísimo mejor qué es realmente regresar a las raíces hebreas de la fe. Y la primera cosa que no es regresar a las raíces hebreas de la fe es pensar que para... Hermano Francisco, es que se le puso como una interferencia en el frente de su cámara. O algo así. Tapando la cámara. Ah, ok, perdón. Disculpen, amado Zahir. Ya lo tengo por acá. Muy bien. Ok, la primera cosa, vamos a hablar, la primera cosa que no es regresar que no es regresar a las raíces hebreas de la fe, es que para retornar al Padre a través de las raíces hebreas, te tienes que hacer judío. Esa es la primera cosa que no es regresar a las raíces hebreas de la fe. No tiene nada que ver con eso, el regresar a las raíces hebreas de la fe. ¿Cómo explicarlo? Las raíces hebreas de la fe no tienen nada que ver con regresar o convertirnos al judaísmo o volvernos judíos. No significa que te tienes que hacer judío, pero hay que aclarar algo muy importante. No porque ser judío sea malo, todo lo contrario, nos llevan una ventaja grandísima, lo dice la misma escritura. ¿Qué dijo Shaliach Shaul? ¿Cuál es la ventaja del judío? ¿Tiene alguna ventaja? Mucho, en gran manera. Muchísima ventaja nos llevan nuestros hermanos judíos. ¿Sí? Lo dice, creo que por Romanos 3, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué significa que regresar? Esto no significa que regresar a las raíces hebreas de la fe tiene que vivir como judío y tengas que ser judío, porque la escritura no demanda eso de ti. En otras palabras, tú no tienes que hacerte judío para servir al Elohim de Israel. Tú puedes servir al Elohim de Israel añadiéndote al pueblo a través de la fe, y en este caso, o en la actualidad, a través de Yahoshua, que es la puerta o el medio que ha dado Elohim para que todas las naciones sean bendecidas. ¿Qué dice la escritura de Enoch? Que caminó con Elohim y que Elohim se lo llevó, ¿verdad que sí? Muchos piensan que se lo llevó vivo y está en el cielo vivo. Eso es otro entendimiento y eso es para otro tema, ¿verdad? Pero ¿era Enoch judío? No, ¿verdad que no? No, Noé era judío. Dice la escritura que él era justo entre su generación, que él era un hombre justo. ¿Adán a qué religión pertenecía? Él no era judío. ¿Qué fue lo grande de todos estos varones que hallaron el favor y la comunicación para con nuestro Padre? Que tuvieron una relación íntima con Él. Eso fue lo que les dio la salvación. No les dio la salvación el hecho de convertirse al judaísmo, porque el judaísmo ni siquiera existía para ese momento. El problema es que muchas personas piensan que el regresar a las raíces hebreas de la fe es convertirse al judaísmo, es volverse judío. Es utilizar kippah, es utilizar tzitziyot, es utilizar muchas de las cosas, lo cual no son las raíces hebreas de la fe. Eso es volverse al judaísmo y no volverse a las raíces hebreas de la fe. Entonces, que dijimos que lo grande que tenían estos varones, lo que acabo de mencionar, lo grande que tenían estos varones de renombre, era una relación íntima con Elohim que los creó. Y eso es importantísimo. Lo importante es que tú puedas desarrollar una mejor relación posible con Adonai Yahweh, y esa relación se puede lograr siendo judío o israelita natural o siendo injertado al pueblo a través de Mashiach, y que es lo que en otros conceptos se conocen como justos de las naciones. Ahora, la segunda cosa que no significa
regresar a las raíces hebreas de la fe, tiene que ver con judaizar. Y ese es un concepto que hay que aclararlo muchísimo, porque hay muchas personas que identifican a través de las raíces hebreas o creen que las raíces hebreas lo ligan o lo mezclan con el concepto de judaizar. Me estás judaizando, eres un judaizante. ¿A quién, algunos de los amados ajín que están acá, de los ancianos que están aquí presentes, no le han dicho eso de esa manera? Eres un judaizante. Es más, utilizan creo que el pasaje del libro de Apocalipsis, de Revelaciones de Jasón, eres sinagoga de Satanás. ¿No le han dicho eso en algún momento? Así es. es. Nosotros que estamos en este caminar y que ya tenemos tiempo, pues se nos ha, de una u otra manera, se ha dicho esto. Nos han dado o nos han catalogado de esa manera. Entonces, hay dos conceptos, ¿sí? Dos conceptos que tienen que ver con el concepto de judaizar. Pero no sé si tengo todavía, Moshiach, ¿tengo tiempo? Lo que usted está explicando es algo muy importante que podemos tocarlo en un tema posterior, ¿verdad? Y algo me llama mucho la atención, amado hermano, de las cosas que usted ha mencionado. El punto que se tiene de confusión es de que el judaizar o lo que ven como judío lo mezclan con lo hebreo. Cuando el judaísmo también es algo hebreo, pero no se debe de estacionar en esa parte, porque cuando hablamos de hebreo, por ejemplo, cuando leemos el libro de Bereshit, Génesis, nos damos cuenta ahí de dos maneras, de cómo se podría ver en un momento en el tiempo de qué es lo hebreo. Uno, algunos dicen, por los estudiosos, dicen de que posiblemente viene de la descendencia por la línea de Eber, correcto, que llega hasta Abraham, porque a Abraham también se le considera hebreo, se le llama hebreo, donde algunos entonces citan de que a él se le llama hebreo o el primer hebreo por haber cruzado el Éufrates, o sea, el río, porque él venía de la parte de Asia hacia el este, ¿verdad? De la tierra de Mesopotamia, Ur y todo lo demás, y él cruzó y fue a la tierra de Canaán, y por eso se le llama hebreo. Entonces, en ese estado de tiempo, como usted mencionó, porque usted mencionó que Abraham, ellos también eran hombres. Se le escucha mucha interferencia, mi querido Bach, disculpe usted la interrupción. Sí, de que ellos son hombres de fe. Noah, que fueron antes de Abraham y de antes de Eber, Noah, que no, o sea, todos ellos fueron hombres de fe. Correcto. Abraham se le considera entonces su fe por justicia, que es algo que en los que fueron antes de él no se le expresa así. Y eso también lo podemos ver en los escritos de las cartas a los hebreos. Más adelante a través de los emisarios, donde se habla de la fe, en Hebreos 11, creo que. Entonces ahí hay algo muy especial, que para todo aquel que viene a esta restauración, tiene que transportarse hacia ese tiempo, ese momento, porque en aquel tiempo la Torá estaba en el corazón de aquellos varones, dentro de ellos, en su mente, en su corazón, escuchando la palabra del Altísimo a través de su mensajero. Claro, ese es otro tema, pero ellos la tenían por la obediencia y todo eso fue registrado. Bendito sea nuestro Padre eterno. Entonces invitamos a todos los hermanos de que se transporten hacia esa parte. Así y eso nos lleva a la segunda pregunta, porque en este tiempo en el que hay muchas tecnologías, la búsqueda de información está a la mano, está al alcance. Hace más de 25, 30 años se acudía a una biblioteca, se pedía un libro, uno tenía que sentarse, leer el libro, tomar anotaciones para después irse para la casa, corregir, anotar. Ahora no, ahora es así, instantánea la información. Entonces, ¿qué queremos decir con esto?
tenemos eso, que es una bendición, porque también lo estamos utilizando nosotros para llegar a ustedes, hermanos, y también está escrito, la ciencia se iba a aumentar para este tiempo. Y tomamos la bendición de esa parte. Entonces, los motores de búsqueda que hay en Internet, como Google y otros motores de búsqueda, nos ofrecen resultados con miles de sitios acerca de raíces hebreas, ¿verdad? Redes sociales, páginas de Internet y audiovisuales como estos que estamos haciendo parte. Y todas llevan algún tipo de práctica también, porque eso también es muy notable, que es lo que usted mencionó. Algunos le dicen judaizar, pero hay prácticas que se pueden hacer, ya es discernimiento, que no te infringen a pecar ni nada de ese tipo de cosas, que se pueden tener. Eso lo hablaremos un poquito más adelante con mayor profundidad. Y entonces, si nuestro hermano Abraham nos puede dar una diferencia entre las raíces hebreas y las raíces hebreas de la fe en este tipo de práctica. Como no, amado hermano, primeramente, shalom a todos. Y claro que sí, hermano Moshia, como bien lo dijo nuestro amado hermano Francisco, muchas personas que van naciendo y saliendo de las diversas agrupaciones religiosas empiezan buscando respuestas precisamente por estos medios, por internet. ¿Respuestas a qué? Respuestas a preguntas que ellos mismos a simple vista ven que no son correctas sus interpretaciones o las interpretaciones que se dan dentro de sus congregaciones, y también la forma de entender y practicar sus doctrinas. O sea, no les calzan, no tienen relación. Entonces utilizan estos medios para tratar de buscar respuestas. Ahora, muchos al estudiar entienden que raíces hebreas es volverse al judaísmo ortodoxo. Como por ejemplo, como bien lo citó el hermano, usar la kipá, usar taligador, tzitzit, que son los flecos, o dejarse la barba larguísima, circuncidarse, practicar costumbres judías, o tener una menorá de 7 brazos, una hanuquía de 9, o poner una mezuzá en la entrada de la casa y besarla, etcétera, etcétera. Esto en realidad no son raíces hebreas de la fe, más bien es tomar las costumbres, tradiciones e interpretaciones del judaísmo que el judaísmo ha dado a la Torá y tomarlas como si fueran las raíces hebreas de la fe o retorno a restauración. Y esto es peligroso en parte y por eso hay que tener mucho cuidado en ello. Peligroso por lo que se dijo hace un momento, que se pueden tomar ciertas cosas como si fueran mandamientos, cuando en realidad no son mandamientos, sino que son parte de la idiosincrasia y de la cultura del pueblo judío. Existen otros grupos que se pueden encontrar, como son el movimiento mesiánico, que tienen una mezcla entre judaísmo y cristianismo, donde se visten como judíos ortodoxos, pero también practican y enseñan lo que son las doctrinas cristianas, como por ejemplo, y esto yo sé que más adelante lo estaremos tocando, no voy a profundizar, solamente lo menciono. Por ejemplo, la Trinidad, la inmortalidad del alma, la doctrina del infierno, el espíritu, etcétera, etcétera. También en muchas ocasiones comienzan a estudiar Talmud, Zohar, Mishnah, Kabbalah, como si esto fuera parte de las raíces hebreas de la fe. Pero en realidad esto es parte de prácticas, vuelvo y repito, de nuestros amados hermanos de casa de Judá, el pueblo judío, y para esto hay que entender que algunos grupos judíos, como por ejemplo los caraítas, no estudian ni practican nada de estas cosas, sino que solamente se basan en la Torah. Ahora, todas estas cosas ocurren por no tomar en consideración, ¿qué cosa? El contexto. El contexto es importante, contexto histórico, contexto cultural, la arqueología, contexto idiomático, de lo que en realidad es volverse a la senda antigua. La raíz hebrea de nuestra fe es tomar el pensamiento, cultura y la historia de los grandes hombres de fe y saber entender que nuestro Mesías no era ajeno a este pensamiento, ya que él era un judío y para ello tenemos su genealogía,
tanto en Mateo capítulo 1 como en Lucas capítulo 3, donde se corrobora su judaísmo y su mesianismo y su descendencia, porque él es descendiente directo del rey David. Nuestro Mesías no vino a establecer una nueva religión. Él vino a magnificar la Torá de nuestro Padre y darle su correcta interpretación. Para esto aquí tengo un pasaje que lo acabo de buscar en Mateo 15, del 1 al 9. Voy a leerlo rapidito. Entonces se acercaron a Yahoshua, unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él le respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Porque Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que pudieran beneficiarte, lo he dado de ofrenda a Elohim. No tienen que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra Elohim. Miren esto: por causa de la tradición de ustedes. Hipócritas, bien profetizó Yeshaya de ustedes diciendo: oído, este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Muchos grupos están enseñando doctrina de hombres y no la Torá de nuestro Padre. El cambiar de aspecto en cuanto a utilizar atuendos judíos, eso no es raíces hebreas de la fe. Raíces hebreas de la fe es hacer un verdadero arrepentimiento y tomar toda la escritura como veraz, pero a su vez, a través del estudio, ir entendiendo los pactos, las alianzas, las promesas dadas al pueblo de Israel e irlas entendiendo en su contexto. Recordemos que nosotros no estamos en este caminar por la manera de vestir o por la forma de hablar, usando muchas palabras hebreas que muchas veces confunden a los hermanos que vienen naciendo de las diversas religiones, sino por la fe de nuestro Mesías Yahushua y la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Yahweh. Es muy importante conocer las raíces hebreas de nuestra fe, ya que la Torá fue dada a un pueblo. ¿A qué pueblo? A Israel. Y esto ocurrió por las promesas dadas por nuestro Padre Yahweh a Abraham. Hoy en día no se está tomando en consideración este detalle y se está tratando de entender la escritura, dejando por fuera este contexto del pensamiento, costumbres, alianzas, pactos, promesas hechas por nuestro Padre a Israel. Si no tomamos en consideración las tradiciones, la historia, la cultura de aquel tiempo, estaríamos haciendo interpretaciones erróneas por falta de contexto. Como por ejemplo, presten atención, ¿por qué Abraham aceptó tomar a la esclava Agar para darle así un hijo a su esposa Sarai? Para entender eso tenemos que tener el contexto histórico, cultural, de lo que estaba pasando en la región. Inclusive yo he escuchado a muchos maestros cristianos decir que Abraham cometió un grave error al tomar esclava a Agar como mujer y tener un hijo con ella, sin entender el trasfondo histórico del por qué ocurrió todo esto. Y muchas veces utilizando herramientas científicas que nos ayudan a entender los escritos, tales como exégesis, la hermenéutica, pero en vez de aplicar estas herramientas para poder tener contexto, ¿sabe lo que pasa? Se utilizan para defender posturas doctrinales totalmente alejadas a las raíces hebreas y a la cultura de aquel tiempo. Como por ejemplo, ¿por qué Abraham y otros hombres de fe se inclinaron rostro en tierra cuando recibieron la visita de mensajeros o delante de reyes y de personas de autoridad? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué el centurión no permitió que Yahushua entrara a su casa? ¿Conoce usted los términos judíos atar y desatar y cómo se usan? Son términos que se utilizan mucho en las iglesias. ¿Sabe usted lo que significa nacer de nuevo? ¿Sabe usted los judíos de hoy en día a cuál de las 12 tribus pertenecen actualmente? ¿Qué es la casa de Israel? ¿Conoce usted estos conceptos? Muchas personas han leído estos pasajes y aún no entienden el porqué de estas cosas. Y esto es debido a la falta de contexto escritural e histórico que no les permite entender estos detalles, por lo que se diseñan explicaciones doctrinales basadas en emociones y en el pensamiento helenista y no en base a la historia, al contexto escritural. Pero con eso haberlos ayudado.
Excelente, amado hermano. Mire, usted ha dado unos detalles, o sea, unos datos que ahora vamos a tocar, que son muy expresos. Uno, las tradiciones que se gestan por los hombres y cuál es el nivel de importancia que los hombres le prestan a ellos, menospreciando los mandamientos. Eso es algo muy sensible. El discernimiento, que es un fruto es un don del Espíritu de Santidad, nos ayuda a irlo aclarando poco a poco para cada uno de ustedes, hermanos. Segundo, de que es necesario de conocer el contexto en sus diferentes maneras y su uso para todo estudioso de las Sagradas Escrituras y no ser un mero lector o un simple oidor, o sea, de que llegó y se fue. O sea, pongamos un poquito de atención a lo que escuchamos cuando se lee las Escrituras. Ese consejo nos lo dio nuestro Santo Maestro, de que cuando se lea la Torá, cuando se lean los escritos de los profetas, hay que tener oído atento. Ya después lo demás, le puede poner, cuando ya se habla, se pone un puntito de interrogación, entonces uno procede a discernir. Y el tercer punto es una de las frases que usted mencionó, la senda antigua. Y de eso vamos a tocar ahorita. Invitamos a los hermanos en todo el mundo que están conectados y los que posteriormente escuchen este audiovisual, de que se suscriban a nuestras páginas de internet, de que las visiten. Ahí tenemos material muy hermoso para leer, para descargar y que puedan compartir también. fortalezads.net es nuestra website y las diferentes redes que posteriormente le vamos a estar mencionando en el transcurso de este programa. ¿Qué abundar en conceptos, en términos y significados? Por ello, en la Escritura nos habla de la senda, de una senda que tenemos que buscar. Inclusive, el profeta Jeremías, hace mención de ello. Y citamos el siguiente pasaje. Jeremías 6:16 dice, así digo Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten y anden por él. No, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. Hallarán descanso para su alma. En aquel tiempo muchos dijeron, no andaremos. Eso ya está registrado, eso no se puede cambiar. Sin embargo, en este tiempo, ¿qué diremos? Esa es una pregunta interesante que tenemos que hacernos hacia adentro, ¿no? No hacia afuera, hacia adentro. Hermano Dutari, la senda antigua y las raíces hebreas de la fe son frases similares o estamos hablando de cosas diferentes. ¿Qué nos puede decir al respecto, hermano? Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan en las diferentes partes del mundo. Un saludo general para todos. Que Yahweh los bendiga y los felicito de verdad por tomar el tiempo de venir a visitarnos en este programa para aprender realmente de lo que es la fe y cuál es la raíz de nuestra fe. En ese pasaje que toca mi hermano Manuel Medina, Jeremías 6:16, está la clave realmente. Dice, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y anden por él. A mí me llama la atención que dice, pregunten por la senda antigua. Esto quiere decir que se ha hecho una senda nueva. Muy importante entender esto. Si hay una senda antigua a la que el Padre nos está haciendo que nosotros volvamos, estudiamos, indaguemos, quiere decir que se ha hecho una senda nueva. Y es lo que decía mi hermano Abraham Enlante, que fue lo que dijo el Mesías. Dice, ustedes en vano rinden culto siguiendo mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es pararse en los caminos? Preguntar por la senda antigua. Es ver realmente cuál es la raíz de nuestra fe y volvernos a esa raíz de nuestra fe. Que como bien dijo nuestro hermano
Francisco, no se trata ni de meterse al judaísmo ni nada por el estilo. Es más, el judaísmo, igual que el cristianismo, ambos tienen cosas de la Torá, pero se han desviado haciendo sus propios caminos, tanto el cristianismo como el judaísmo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que volvernos a las raíces, a los comienzos, a lo inicial de esta fe hebrea, que es la fe de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Adón y Salvador, Yahoshua. ¿Ok? Entonces, llama la atención que el Mesías, cuando vino a predicar, dijo dos cosas. Ese fue su mensaje inicial: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que el hombre tenía y tiene hoy en día que dejar su pecado. Tiene que apartarse realmente del pecado. Pero luego dice convertíos, le toca entonces volverse totalmente a Yahweh, al Todopoderoso. Y la única manera de volverse a Yahweh, al Todopoderoso, es obedeciendo sus leyes, sus mandamientos, sus enseñanzas y todo lo que Él nos dice en la palabra. Esta mañana me gozaba mucho porque el tema que el Padre nos dio para el maná de hoy fue este: no sigas a nadie que no sea Yahweh tu Elohim. No sigas otra deidad. Y hoy meditaba en algo que me ha hecho recapacitar mucho. La gente, cuando habla de otra deidad, se imagina siempre una imagen. Por supuesto, es prohibido hacer imágenes, adorarla, rendirles culto. Pero una deidad es aquello que tú consideras Dios, entre comillas, o Elohim. ¿Y quién es para ti? Si hay una enseñanza romana que te dice que no debes guardar esto, ni lo otro, ni aquello, es otra deidad. Y si tú le obedeces a esa deidad, entonces tú los estás siguiendo a ellos. Es como lo he dicho en otras ocasiones. Si en una iglesia, una asamblea, una eclesía, hay un pastor que se llama Panchito, y Panchito te dice que tú no debes seguir los mandamientos que están escritos en la palabra, entonces tú no puedes decir que Yahweh es tu pastor. Tu pastor realmente es Panchito. Pues tenemos que volver realmente a la raíz de nuestra fe. Ahora dijo Yahoshua en Lucas capítulo 3, verso 8, cuando él predicó, le dijo a la gente: pues produzcan frutos de arrepentimiento y no se pongan a decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos como padre, porque les digo que aún de estas piedras Yahweh puede levantarle hijos a Abraham. Cuando el Mesías vino a traer el mensaje, él no vino a dar un mensaje diferente o a presentar una religión nueva diferente. No, 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 no. Él vino a decirle al pueblo que se arrepintieran de lo que siempre ha sido pecado, que es quebrantar la ley, y que se volvieran al Todopoderoso. Ese fue el mensaje del Mesías. Pero además dice algo tremendo. Dice, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces hay una urgencia. Esto nació en el corazón de mis hermanos de Yeshua Mesudá de Panamá. Hay una urgencia de decirle al mundo la verdad, de que el mundo se vuelva a las raíces reales de nuestra fe, porque el Mesías ya está por venir y mucha gente se sienten seguros siguiendo mandamientos de hombre, y esto es peligroso. Por eso hemos venido y hemos puesto nuestro corazón en este programa, nuestra mente también, para venir a decirle a usted y al mundo entero que la venida del Mesías ya está muy cerca, y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a nuestro Rey. Ahora, ¿santidad qué es? Estar apartado para el Todopoderoso. ¿Cómo nos aparta Él? Con su Torah y con sus mandamientos. Nos aparta para Él. Nosotros le obedecemos a Él. ¿Sí? Dice la Escritura también, en el libro de Zacarías 1:3, dice: vuélvanse a mí. ¿Cómo nos volvemos nosotros a Él? Hay una sola manera. Primero nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Y segundo, nos volvemos a sus mandamientos. Nos volvemos a obedecer todo lo que Él tiene escrito en la palabra. Si usted se pone a pensar, cuando vino nuestro Mesías, nunca, en ningún momento, habló de que Él iba a fundar un nuevo movimiento. Nunca, nunca. Él dijo: yo no vine a deshacer ni la ley ni los profetas. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces hay un concepto, hay un engaño en el mundo entero, y el que está detrás de todo ese engaño se llama Satanás, que Yahweh lo reprenda, desviando a la gente de cumplir y obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Esto es lo que está pasando. Entonces, hay en la senda antigua realmente es volver a la raíz hebrea de nuestra fe. Nuestro padre Abraham fue quien predicó primeramente, quien habló primeramente de esta verdadera creencia, de esta fe, cuando él proclamó
Él predicó, él enseñó el nombre de Yahweh y le enseñaba a la gente lo que tenían que obedecer de parte de Yahweh. Dice Génesis 26:5 que Abraham, considerado amigo de Yahweh, guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus leyes. ¿Qué quiere decir esto para concluir ya? Que en el corazón de nuestros patriarcas estaba la Torá de Yahweh. Ahora en la otra ocasión pues queremos ampliar algo más de esto. ¿Y qué es lo que quiere el Padre en este momento? Que la Torá de Yahweh, su palabra, esté en su corazón y en mi corazón también. Esa es la verdadera restauración, una vida de santidad y de integridad, así como nuestros patriarcas. Excelente, tremendo, amado hermano. Lo que es retornar a Yahweh, incluye uno, el arrepentimiento, que es el giro en sí. Entonces, cuando se da eso, es buscar lo que Él le agrada, que es la fe. Y la fe, entonces tenemos que buscar cómo agradaban los antiguos al Todopoderoso. Porque usted ha citado 2 veces al patriarca Abraham, que él es padre de naciones, a él le dio bendiciones, le dio promesas, le dijo amigo a Abraham. Inclusive el Mesías le dice a sus discípulos, le dice amigos. Y eso es algo muy especial que también tocaremos posteriormente. En esta parte, nuestro maestro, como dicen los emisarios inspirados por el Espíritu de Santidad, él es el autor y el consumador de la fe. Y él hace muchas veces de la mención de Abraham. De la mención de Abraham, porque algunos se escudaban diciendo, por linaje yo soy, ya yo tengo cosas que los otros no tienen y por eso ya yo estoy hecho y ya yo no necesito hacer más nada, etcétera. Que era un pensamiento erróneo, porque Abraham, él manifestó su fe por obra. Su fe les contó por justicia. Y de esto hablan los emisarios posteriormente. Entonces, partamos de allí, de Abraham. Cuando las palabras de nuestro maestro dicen acerca de él, si ustedes son hijos de Abraham, porque una de las cosas que se cita mucho en la raíz hebrea de la fe, o en las raíces hebreas, es de que somos linaje, venimos también de Abraham. Y eso es un honor, porque él es un hombre que el amigo de Elohim, del Todopoderoso, de Yahweh bendito sea. Es muy importante esta parte. Yahoshua le dice a aquellos que tenían un cierto pensamiento, si son hijos de Abraham, las obras de Abraham hagan. Eso lo expresa el maestro en el libro de Yohanan Juan, en el capítulo 8, verso 39. Eso es algo muy importante. ¿Tiene alguna relación la fe de Abraham con las raíces hebreas o la senda antigua, hermano Humberto? Si tiene algo que compartirnos respecto a ello. Shalom, amados hermanos. Que Yahweh le bendiga y le guarde. ¿Me escuchan? Si puede acercarse un poco para que se escuche un poquito más alta la grabación. Shalom, amados hermanos. Que Yahweh le bendiga y le guarde. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, así se escucha más, sí. Un poco más. Un poco más. Excelente. Bueno, es un placer para mí formar parte de este bello elenco de expositores que el Padre ha capacitado o está capacitando para llevar aquella verdad que no había sido revelada, que ha sido puesta en los corazones por medio del Espíritu de Santidad. Bien dice el hermano Mochía que se hablan de 2 personajes importantes en las Escrituras en este momento en cuanto a la restauración de la fe hebrea. Abraham Avinu, o nuestro padre Abraham, y el Mesías Yahoshua. Hablar de estos 2 personajes es hablar de obediencia. ¿Sí? Restauración es
restaurar la obediencia. Y quiero darle, hermanos, un pantallazo por la escritura de cómo nuestro padre Abraham, que se conoce como en el vulgo el padre de la fe, ¿por qué se le llama el padre de la fe? ¿Sí? Para después dar versículos también acerca de nuestro Mashiach, para entonces llegar a este contexto del que usted me dice, Yohanan 8:38, donde los fariseos tienen al mismo Mashiach de frente, pero lo enfrentan con doctrinas equivocadas o doctrinas personales. Ok, dice el libro de Génesis o Bereshit 28:18. Primero, para entender hebreo, viene de ibrí, que significa cruzar, como lo he hecho mis hermanos, cruzar. Cruzó de Ur de los Caldeos, pasó el río Éufrates al otro lado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y lo que estamos haciendo ahorita. Estamos cruzando de nuestro actual estado de, hay que hablarlo claro, de nuestro actual estado de error, porque estamos errados en muchas cosas, para llegar o que entender verdaderamente qué es lo que quiere decir nuestro Padre en las Sagradas Escrituras. Pero primero voy a decir por qué en obediencia a Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Él recibió una orden de salir de donde estaba, Ur de los Caldeos, tierra pagana, ¿sí? Para entonces irse a un lugar donde él no sabía, pero le creyó al Padre en obediencia y caminó en esa palabra. Obediencia, sin saber dónde iba. ¿Ok? Entonces Génesis 22:8 nos dice, Génesis 22:18 dice: todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. Entonces a Abraham se le conoce como el padre de la fe, pero ¿por qué? Porque él obedeció. El concepto errado de fe hoy en día es simplemente creo y punto. No, amados hermanos, salgamos de ese concepto. Emuná, la palabra en hebrea para fe, entonces creer, confiar y obedecer. Eso lo hizo Abraham y lo dice Génesis 22:18. Y nuestro hermano Dutari también dice un versículo que tenía en mente decirlo, que es Génesis 26:5. Vamos a leerlo nuevamente. 26:5 dice: por cuanto Abraham me obedeció, cumplió mis ordenanzas, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Abraham no andaba por ahí sin rumbo. El padre Abraham obedeció al Todopoderoso. Es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy. Ahora vamos para el otro ejemplo. Nuestro maestro Yahoshua. Filipenses 2, del 5 al 8. Vamos a leerlo. Filipenses 2, del 5 al 8, que lo tengo aquí mismo. Dice la Sagrada Escritura. Porque vamos a usar las palabras para entonces saber de que está escrito y no vamos a inventar cosas que nosotros estamos diciendo por simple emoción o conocimiento de hombre. Filipenses 2 del 5 al 8 dice así: haya pues en nosotros el sentir que hubo en el Mashiach Yahoshua, el cual siendo forma de Elohim no se estimó a ser igual a un Elohim como cosa que aferrarse, ¿ok? Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a nosotros, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndote obediente hasta la muerte. Otro concepto, obedeció. Nuestro Mashiach obedeció. ¿Sí? Hebreos 5, 7 al 10 dice, Hebreos 5, 7 dice que y el Mesías en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas con gran clamor, lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo cual aprendió obediencia. Hermanos, Abraham y Yahoshua nos enseñaron obediencia. No podemos salir. Restaurar la fe es obedecer, amados hermanos.
Tenemos dos ejemplos de dos hombres importantes que Mashiach menciona a Abraham. ¿Pero para qué? Para que entendieran los fariseos de que hay que obedecer. ¿Por qué? Porque los fariseos habían entendido o habían hecho, porque eran la secta de aquel tiempo, obedecer mandatos de hombres, como Abraham dijo un ejemplo claramente. Vosotros invalidáis los mandamientos de mi padre por vuestra tradición. ¿Ok? Dice que fue entregado fue autor a salvación a todos los que le obedecen. A todos los que ¿qué? Le obedecen, amados hermanos. A los que le obedecen. Ahora, vamos al versículo que nos dice Noach Moshiach. Dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si leemos el contexto de ese versículo, el Mashiach lo está confrontando, porque él vino a decirle la verdad de frente, a restaurar lo que ellos habían desviado. ¿Ok? Pero mira lo que le responde el Mashiach Yahushua. Vosotros sois hijos de Hasatán. Desde ese vuestro padre, hacen las obras de él. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Porque yo le digo la verdad y no me creéis. Entonces, ¿a quién estaban obedeciendo los fariseos? Si decían que eran hijos de Abraham. No, Yahushua se lo dijo, de vuestro padre Hasatán. ¿Por qué? Porque estaban transversando la Torah, las escrituras. ¿Sí? Estaban hablando de lo que ellos conocían o querían ofrecerle a los discípulos en ese momento. Entonces Yahushua lo está confrontando con que él había sido enviado por el Padre para que ellos fueran salvos por medio de él. Pero no entendieron eso. No entendían eso. Y eso me lleva a una historia de ellos mismos, a Moshiach. Me lleva a una historia en el libro de Juan, de Yohanan, ahí también, donde dice que en el Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, o escudriñad la Torá, porque era la Torá lo que le estaba diciendo. Porque a vosotros os parece bien que en ellas la vida eterna, y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellos no entendían eso. Y él estaba hablando de ellos, de él, de que lo que él estaban leyendo en que habían vida eterna era él. La Torá hablaba de Yahushua y no se la había revelado a ellos. Miren lo que sigue. No queréis venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Yahushua. Mas yo conozco que no tenéis amor de vuestro Elohim. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. Dice el versículo 46, 47. Porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque él escribió de mí, de él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? No se le había revelado la Torá a los fariseos, porque era necesario que se cumpliera la palabra. ¿Sí? Entonces, el libro de Lucas, para ir aterrizando en lo que es las raíces hebreas con estos dos personajes hermosos, para qué tiene que ver con nosotros en la restauración, a los discípulos Yahushua sí le revela la palabra, que es lo que está pasando en este tiempo con nosotros, amados hermanos. El libro de Lucas dice, en el libro de Lucas 24, cuando estaba con los discípulos, se le aparece a los discípulos y dice, el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. A nosotros, por medio del Espíritu de Santidad, se nos ha revelado la Escritura. Por eso que estamos en esta restauración de las raíces hebreas, porque estamos entendiendo verdaderamente el contexto, el fin, el propósito de la Escritura, que es la Torá, y el cumplimiento en el Mashiach Yahushua. Amados hermanos, es lo que queremos transmitirle a cada uno de ustedes. El libro de Hebreos, el capítulo 11, dice que por la fe Abraham abandonó su lugar y le fue contado por justicia. Muchos usan este versículo, dice que somos salvos por justicia, por gracia. Claro que sí, no vamos a negar eso. Pero ¿para qué somos salvos por gracia? Para obedecer. ¿Sí? Y eso lo dice el libro de Efesios 2, del 8 al 10.
Efesios 2, del 8 al 10 dice, vamos a leerlo porque es interesante, porque dice que la gente dice que no es por obra. Ok, está bien, no es por obra ni para que usted ni yo nos gloriemos. Pero ¿qué dice Efesios 2, del 8 al 10? Dice, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros. Porque este es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Yahoshua HaMashiach para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras, amados hermanos? Practicar la Torá. Practicar la Torá, porque sencillamente el Nuevo Testamento, como se llama mal en la religión, no estaba escrito todavía. Dice, las cuales Elohim preparó de antemano para que hubiéramos en ellas. Entonces la Escritura nos manda a restaurar la senda antigua, pero ¿por qué? Para obedecer a nuestro Padre Celestial. Hay que obedecer. El libro de Santiago, Jacob, dice, si tienes fe, muéstrame tus obras. Amén, amado hermano. Muy hermosa su explicación, hermano. Y el punto central de esto, obediencia. La hubo en Abraham, el patriarca. Se dice del Mesías que fue obediente hasta la muerte. Eso es algo que nosotros tenemos que reflejar. Y no es una cosa que se dice, es una cosa que se hace. Eso no es una cuestión la cual nosotros vamos a estar por ahí diciendo, no, yo soy hijo del Altísimo, etcétera, 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 pero lo que practicamos o lo que se da a conocer es diferente. Hay cosas de las cuales la obediencia para este tiempo es muy importante, pero también se tiene quizá un entendimiento diferente de esa palabra bíblicamente hablando. Porque claro, obediencia es obedecer. Si uno se mete en un ejército, uno de mayor rango te va a dar una instrucción y te tienes que obedecerla, tienes que acatar, porque si no, entonces ya sabe que tiene una consecuencia, ¿verdad? En la escritura tiene esa parte, pero tiene algo más. Entonces, entendemos también de que en las escrituras sagradas, mientras estaba el templo, muchas cosas se tenían que hacer en base al templo. Estaban los levitas, los sacerdotes, los hijos de Aarón y toda la descendencia. Ellos tenían que hacer una misión en el templo mientras éste estaba. El Mesías, Yahoshua, él derramó su sangre, él estuvo en el templo, él padeció y tenemos que alcanzar ese conocimiento si así el Todopoderoso nos lo permite. Sin embargo, en este tiempo no hay templo. O sea que muchas cosas que se hacían ahí o cosas que se hacían anteriormente no se hacen. Muchas veces también tomamos el simbolismo y lo dirigimos y lo usamos en nuestro diario vivir cuando estamos en este camino de restauración. Pero también muchas veces erramos en algunas cositas. Y para vamos a ponerlo de esta manera, el creyente entusiasta, para no decir fanático, el creyente entusiasta en sus razones de alegría quiere artículos, vestimenta, como se mencionó anteriormente, decoraciones, porque quieren ponerle ese sabor hebreo, pero claro, lo que se tiene al alcance es el sabor judaico, o sea, las tradiciones o algunas cosas que ellos han implementado dentro de su culto, que son propias de ellos, ¿verdad? De nuestros hermanos de casa de Yahudá. Y muchas veces se adquiere eso como para llevar ese sabor, que es lo que más nos acerca a la parte hebraica. Inclusive uno viaja a Israel, de los que han podido viajar a Israel, bendito sea nuestro Padre que le ha dado la oportunidad de ir a Israel. Hay otros que quizás se desesperan porque quieren ir y no tienen cómo ir, ¿eh?
Pero hay una esperanza que nos dice la Escritura de que cuando venga el Santo Maestro con las millares de mensajeros con él y que venga a ocupar su trono aquí en la tierra conforme a lo que está descrito en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ser dirigidos para allá y con un galardón precioso. Entonces, estas cosas a veces como que se van olvidando porque nos metemos en la parte que vemos solamente, porque estas son cosas que no vemos. Esa es parte de la fe. Entonces, todo este tipo de cosas que a cierta manera a veces parece como una mercadotecnia también, porque dice la Escritura de que algunos osarán de hacer mercadeo con los hermanos, etc. O sea, algo mal dirigido, algo que se le está dando una enseñanza errónea o se está teniendo también una apreciación errónea. Entonces, hermano Abraham, esto de alcanzar un estilo del judaísmo, ¿es acaso una moda que queremos imitar o algo así, que es lo más próximo? Es una moda como ocurre como cuando estos diseñadores sacan una moda, o sea, la gente compra lo que te ahí, pues, ¿ves? Entonces, si esto es una moda, eso influye mucho, o cuando buscamos las raíces hebreas, también podemos compartir de otras cosas. Por ejemplo, el uso del shofar. El uso del shofar. Eso lo usamos, lo tocamos y nos alegramos, porque bíblicamente está allí. Entonces hay cosas que podemos y que no podemos, cosas materiales, por decirlo así, vestimenta. Y ¿qué nos podría decir o qué nos podría aconsejar en algunas cositas de estas, hermano Abraham? Abra su micrófono, hermano. Sí, es correcto, amado hermano Moshia, lo que usted menciona. Por ejemplo, hoy se ve mucho dentro de las congregaciones cristianas el uso de vestimenta judía, por ejemplo, para la danza, o el uso de las menorot o candelabros de 7 y 9 brazos. También vemos mucho el uso de los shofarot o las trompetas que son hechas de cuerno de carnero o de cuerno de antílope, como si esto fuera espiritual y si esto nos acercara más al Todopoderoso. Invalida, por ejemplo, el uso de del shofar, de la trompeta, de cuerno de carnero o de cuerno de antílope, o el uso de tener una menorá en casa. Eso invalida. La Torá no la invalida, pero el problema, ¿cuál es, amados hermanos? El problema es que muchas congregaciones que van naciendo van tomando todas estas cosas y la están imponiendo como mandato o doctrina. Por ejemplo, una de las preguntas que más nos hacen a nosotros es si la mujer puede tocar el shofar o no puede tocar el shofar. Y la respuesta que siempre le damos es: usted puede tocar su shofar. No hay ningún mandamiento que diga que no lo puede hacer. Usted puede tocar su shofar. No hay ningún problema. También vemos que se hace mucha promoción de mercadeo en cuanto a viajes a Tierra Santa para conocer el caminar y los lugares históricos donde se dieron tantos eventos importantes de las Escrituras. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Esto no es andar en las sendas antiguas, ni mucho menos se alcanza santidad por hacer esto. Más que todo es una moda, y para muchos, y estoy seguro de los que hacen estos viajes, lo hacen con buena intención de conocer los lugares históricos, perfecto. Y en cierta forma tal vez lo hacen hasta para agradar al Padre. En el caso de optar por usar las vestimentas e indumentarias tradicionales del judaísmo ortodoxo, moderno, llámese la kipá, los sisiyot, que son los flecos que se ponen en las esquinas, el talicatán, que es el talit que se usa para colgar los flecos, o el talit gadol, que es el manto de oración.
Muchas veces los grupos mesiánicos optan por esto, y optan por esto más que todo por ignorancia, porque en el caso mío, que sé que es el caso de muchos de nosotros pasamos por eso, y con el estudio nos dimos cuenta de que eso no es un mandato. El Talí Gadol, el Talí Catán, todo eso son artículos modernos dentro del judaísmo. Y por ignorancia, pues muchas veces, y esa es la línea delgadita que hay entre utilizar algo para embellecer una fiesta del Todopoderoso, porque no hay nada de malo que en una fiesta del Todopoderoso usemos un talit muy bonito, bien tallado, para embellecer el evento, o pongamos una menorá de 7 brazos para embellecer el lugar. No tiene nada de malo. El problema es enseñar a los congregantes que eso es un mandato, y que tenemos que vestir así, y que tenemos que salir usando flecos a los lados, y que tenemos que salir con una kipa. Eso, la Biblia ni siquiera manda usar una kipa. Esas son tradiciones del judaísmo, digámoslo así, son su herencia como pueblo judío, es su herencia, pero la escritura no dice que tenemos que usar nada de eso. Inclusive muchos grupos están tomando las prácticas tales como el Yetilá Yadai o el lavatorio de las manos, estudiar la Torá o estudiar Torá utilizando el sistema que usan los judíos, como por ejemplo el que divide las enseñanzas en Haftarot y en Parashot, o repetir rezos tradicionales, los cuales muchas veces lo que hacen, ojo, muchas veces estos rezos lo que hacen es invalidar la Torá, ya que se repiten cosas dentro de las oraciones en hebreo que ni siquiera aparecen en la instrucción divina, y estos también son errores graves que hay que ir enmendando lo más pronto posible. El volverse a la senda antigua o conocer y estudiar las raíces hebreas de la fe, se trata de no copiar prácticas de nuestros hermanos de la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, sino entender que nosotros estamos restaurando nuestro caminar, renovando nuestro entendimiento, y a través del estudio vamos tomando como modelos a los grandes hombres de fe. Andamos como ellos anduvieron, así como andar y caminar como lo hizo nuestro Mesías Yahoshua, comprendiendo el pensamiento de nuestro Padre a través de su Torá. Y para muestra un botón, la pregunta: ¿cómo sabemos qué es pecado? Primera de Juan 3:4 define lo que es pecado. Dice que todo aquel que comete el pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Este es un ejemplo claro de cómo el apóstol, años después de la partida de nuestro Mesías al cielo, aún él tenía claro que pecado es la infracción de la ley divina dada a Moisés en el monte de Sinai. Jamás entendió que la Torá, la instrucción divina, estaba abolida o clavada en el madero, o que era vieja y obsoleta y que por ende estaba próxima a desaparecer. Es por esto que los invitamos a que estudien e investiguen todos estos detalles. Y para ello tenemos que la tecnología, hoy hay muchísima tecnología, inclusive usted tiene en su mano un celular donde usted tiene un Google Chrome allí, y usted puede navegar e investigar todas estas cosas que nosotros estamos diciendo. Entonces, con esta tecnología, usted puede acceder a estudios. Si se busca hacer estos estudios de una forma sistemática, como por ejemplo, miren, nosotros no podemos dejar por fuera, amados hermanos, la historia y la cultura y el pensamiento en cuanto al contexto hebreo, que está vertido en todas las escrituras. Dice que toda la escritura es inspirada por Elohim, útil para instruir, redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre sea cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Entonces, adicional, tenemos muchos pasajes dentro del nuevo pacto, mal llamado Nuevo Testamento, donde diese la impresión que la Torá ha sido abolida, como por ejemplo, Hebreos 8:13.
Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Estos y muchos pasajes se malentienden por falta de contexto. Y es por ello importante estudiar y conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Y como usted, al hacer la pregunta, amado Mochía, me pregunta si esto es moda. Sí, amado. Sí, amado. Muchas veces es una moda que se ha implementado porque dentro de las congregaciones cristianas ya se están viendo el uso de muchas de estas cosas sin entender siquiera estos principios básicos. No se entiende la escritura en contexto, pero sí se están siguiendo modas pensando que eso nos está acercando a nuestro Padre Yahweh. Bendito sea su nombre. Excelente, amados hermanos. Algo muy importante en este tipo de cosas es lo que se trae de afuera a la congregación. Porque no solamente con las tradiciones de casa de Yahudá, de los hermanos, que tienen algunas cosas que pueden ser utilizadas, pero cuando se ponen a un nivel de que ya son ordenanzas, de que esto tienes que hacerlo así porque sí, porque si no, entonces tú estás desobedeciendo, etcétera, etcétera, y no es de la Torá, o sea, no es avalado por la Torá como tal. Eso sacude a la persona. De igual manera pasa también del otro lado cuando se toman cosas del lado del helenismo o de las tradiciones modernas, porque también se acude, por ejemplo, para los hermanos que están todavía en el cristianismo, vienen, ya dentro de poco vienen celebraciones de las cuales van a tomar cosas que se supone que son momentos hebreos o cosas del pueblo de Israel y las van a representar y las traen a su culto. Y ellos, y claramente en algún momento, igual que nosotros, pensábamos que estábamos rindiendo servicio o culto a nuestro Padre Celestial a través del Mesías. Sin embargo, no teníamos algo que nos hace falta, que nos hacía falta en ese momento. Primero, de que nuestro Padre nos trayera hasta acá, a lo cual también oramos y pedimos para que cada uno de ustedes puedan mantenerse en la perseverancia y asimismo también las personas que conocemos, y es el discernimiento. Entonces, hermano Dutari, se traen cosas de ambos lados, porque para algunos está también lo que puede ser de que el tradicionalismo griego, helenista, que se expande hasta este tiempo con el comercio y muchas cosas. Y también, como mencionó el hermano Abraham, está la parte del judaísmo, que es otra parte. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Cómo podemos ir discerniendo de estas cosas, hermano, para que podamos tener algún tipo de consejo con este tipo de tradiciones? Por ejemplo, Navidad, mucha la gente la utiliza. Sí. Hay un dicho muy de nosotros acá en Panamá que dice que el hábito no hace al monje. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente lo que dijo nuestro Mesías, nuestro Maestro. Dice, por sus frutos los conocerán. No es por la manera en que yo me vista, no es por lo que yo haga, sino que es por mi fruto que realmente se va a conocer.
¿Cuándo uno va a dar el fruto que el Padre quiere? Cuando uno se acopla a vivir por lo que está escrito en la Torá. Ahí va a empezar uno a dar el fruto que nuestro Padre quiere. Entonces no debemos dejarnos llevar por estas costumbres que las han hecho modernas, que se han metido en iglesias. Sin embargo, ahora el 25 de diciembre empiezan a celebrar la natividad supuesta del Mesías, cuando sabemos que el 25 de diciembre lo que se celebra es el nacimiento de Tamuz. No tiene nada que ver con el Mesías. Entonces hay una mezcla de cosas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Mi hermano Humberto dijo algunas cosas que quiero tocar porque fueron muy importantes. La verdadera restauración es la restauración de la obediencia. Y se le ha enseñado a la gente, se le ha enseñado al pueblo cristiano, que usted con hacer una oración de fe en una campaña, en una célula o en una iglesia, usted es salvo, haga lo que haga. Y eso no es así. Bien dijo nuestro hermano Humberto en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 9, dice que Yeshua fue hecho autor de eterna salvación para quienes, solo para los que le obedecen. También es interesante lo que dijo sobre la palabra fe, porque usted se mete en una cantina donde está todo el mundo libando licor y usted pega un grito y dice, ¿cuántos aquí creen en el creador del universo? Y la gente levanta los tragos de seco y la cerveza y dicen amén. ¿Sí? ¿Cuántos creen en su hijo? Todo el mundo dice amén. Eso se llama, como lo he visto en algunos estudios, asentimiento mental. Usted sabe que algo es así, pero usted no actúa consecuentemente con ese algo que es así. Entonces, la palabra fe realmente significa creer, confiar y obedecer. Si no hay obediencia, no hay fe. Como bien dijo nuestro Moshiach y el Abraham también, que nuestro patriarca Abraham, las promesas que se le hicieron fue porque él obedeció. Como me dijo alguien cuando nosotros entramos por primera vez a la iglesia, y yo digo, ¿y ahora qué leo? Dice, bueno, léase el libro de Juan. Y como tenía deseos de leer, digo, ya lo leí, ¿qué más? Dice, bueno, busque promesas en el Antiguo Testamento y ráyelas y repítalas y son suyas. Imagínense a Francisco, la promesa aquella que le dijo Yahweh a Abraham, que le dijo, yo seré tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, solamente la subrayo y la repito y es mía. No. Esa promesa fue dada a un hombre de obediencia, a un hombre que no negó ni a su propio hijo. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Otra cosa muy importante que también tocaron en la palabra gracia. Yo le quiero pedir a todos los que nos escuchan que se vaya a Google y busque gracia en Wikipedia y miren lo que dice. Atención a esto. Dice, poder recibido de lo alto para guardar sus mandamientos y ser salvo. Pero lo que más me gusta es que dice definición de gracia según teología cristiana. Poder recibido de lo alto para guardar sus mandamientos y ser salvo. Entonces, aquí viene algo importante que tenemos que entender. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versos 12 y 13, dice, y acuérdense de que en aquel tiempo ustedes estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, ajeno a las alianzas y a las promesas, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. ¿Qué es lo que hizo nuestro Mesías, nuestro maestro? Nos acercó a los pactos de Israel, a las promesas de Israel y al Elohim de Israel. Es que no hay otro Elohim, no hay otro Dios, entre comillas, por decirlo así. Y el creador del universo no se va a convertir a los panameños, ni a los ticos, ni a los venezolanos, ni a los colombianos. No, somos nosotros los que tenemos que hacernos a la manera del Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Segunda de Corintios 5, del 17 al 20, dice lo siguiente, para que vayamos entendiendo más sobre la restauración de la fe y sobre volver a las sendas antiguas. Miren, nosotros tenemos que volvernos al Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren lo que dice aquí. Dice, de modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo se ha hecho nuevo. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías. Y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Este era el ministerio de los apóstoles. Reconciliar al mundo nuevamente con Yahweh. Dice que mediante el Mesías Elohim estaba reconciliando consigo al mundo sin tomarles en cuenta sus transgresiones
y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. ¿Qué es reconciliarse? Volver a tener un trato con Elohim, o sea, volvernos al Todopoderoso. ¿Cómo nos reconciliamos con Él? Cuando guardamos sus leyes y sus mandamientos. Dice la palabra en Jeremías 31, Jeremías 31, Jeremías 31, verso 31, dice así. Fíjese usted, lo que es volver a la senda antigua. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice el verso 33, pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior, la escribiré en su corazón, entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto real, el nuevo pacto que dice realmente, algo pasó aquí, ¿me están viendo? Sí, ok. Este es el nuevo pacto que dice realmente la Escritura. Nosotros muchos creíamos que el nuevo pacto es que el Mesías vino a traer una religión más light, más suave, porque el papá era muy bravo y él era un poquito más relax. No se trata de esto, hermano. El nuevo pacto se trata no de que nadie quita la ley para un lado, sino de que el Padre le escribe dentro de tu corazón para que tú vivas conforme a ella. Sigo diciendo en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Mire usted lo que está pasando hoy en día en el mundo. Yo me emociono, me conmueve, me bendice ver la cantidad de gente que día tras día se están añadiendo, porque es el mismo Padre que los está añadiendo. Y este programa hoy tiene un propósito, y es que usted se vuelva a la senda antigua para que seas añadido al redil de las ovejas del pastor de los pastores, que se llama Yahshua HaMashiach. Mire lo que está haciendo el Padre en el mundo entero. Ezequiel 36 dice, yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Dice, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos. Yahweh está levantando un pueblo santo, un pueblo kadosh, y él va a demostrar su santidad en nosotros cuando nosotros vivamos esa santidad. ¿Cuál es? Obedeciendo y guardando los mandamientos del Todopoderoso. Y mira, la evidencia del espíritu de santidad está aquí claramente. Los tomaré de las naciones, los reuniré de todos los países. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y aquí está la evidencia del espíritu de santidad dentro de los hombres y de las mujeres. Ya no es que si sentí un mareo, si me dieron maripositas en el estómago, si me caí en el suelo, di vueltas, vomité espuma, pero me levanté a seguir fornicando y adulterando. Eso no es el espíritu de santidad. Hay que tener mucho cuidado y estudie por ahí lo que es el espíritu de Kundalini y usted va a aprender muchas cosas. Hay una manipulación y se mueven muchos espíritus. Cuando el espíritu de santidad llega a un hombre, lo pone santo, y a una mujer la vuelve santa también, consagrado, hermano. Miren lo que dice aquí. Aquí está la verdadera señal. Dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Para qué? Y haré que anden según mis leyes y guarden mis decretos y los pongan en práctica. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Amados hermanos y amigos que nos escuchan en el mundo entero en esta noche y después cuando vean este video, vuélvase a la senda antigua. La senda antigua, ¿qué es? No es practicar judaísmo, como han dicho mis hermanos. Es volverse a la obediencia, es volverse a la santidad, es volverse a la integridad, es volverse a la fe. Lea el libro de los Hechos y se va a dar cuenta cómo era la Quejilá primitiva, los primeros creyentes. La iglesia primaria, cómo era. Vivían en santidad, vivían en amor, vivían en fe, vivían en poder. La manifestación era poderosa. Todo esto lo está haciendo el Padre. ¿Por qué? Porque yo les aseguro algo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si se vieron cosas maravillosas con los primeros creyentes, pues se van a ver cosas mayores con aquellos que decidamos volvernos a las sendas antiguas y vivir conforme nuestro maestro nos ha enseñado. Aleluya, aleluya por esa palabra, amado hermano. Sí, es algo bastante profundo, pero el Todopoderoso nos permite ir conociendo de ello poco a poco y nos va preparando para ir pasando de prueba a prueba y aumentando en fe. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Yahweh, por todas estas cosas que nos permiten escuchar a través de ustedes, hermanos, para toda la congregación a nivel mundial.
Y algo interesante aquí que queremos que para que nuestro hermano Francisco nos pueda compartir, es de que es sabido de que las promesas son para Israel propiamente. La salvación, toda la escritura habla del pueblo Kadosh, del pueblo santo, que debe de ser Israel, ese pueblo del cual el Todopoderoso quería que fuese luz a las naciones, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la senda antigua o de volver a la raíz de la fe, ¿cómo una persona que al momento puede decir, pero si yo no soy nacido de algún judío o yo no sé si tengo sangre israelita, yo soy gentil, que vendría siendo naciones, esta persona que piensa así, en alguna manera puede volver a esa senda antigua, tiene cabida esta persona que venga de cualquier parte, de cualquier nación, puede tener cabida en esto, puede acceder a ella, a esta senda antigua, y nos puede comentar un poco de eso, hermano. Claro que sí, amado Aj. Muy importante es la pregunta, sobre todo en nuestros tiempos en los cuales estamos viviendo, y estamos viviendo tiempos proféticos, ¿sí? Estamos teniendo alcance, bendita es esta generación en la cual está teniendo la oportunidad de vivir una época muy profética. Y una de las profecías que más me llaman y me llama la atención, que se vive en estos tiempos y se va a vivir en su plena potencia más adelante, pero la de Jeremías 16, 14 al 15. ¿Sí? Se los voy a leer, que la tengo por acá. Dice: ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más por vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra de Misraim, sino por vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado, pues los traeré de nuevo a su suelo, el cual di a sus padres. Y me gusta mucho esta profecía porque hay un principio bíblico que es que cuando hay en el contexto de una profecía hay algo que se compara, por decirlo de esta manera, aquí se dice: bendito sea Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, y después se habla de que en tiempo profético se hablará de que bendito sea Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las naciones donde fueron dispersados. Cuando utilizamos el principio bíblico de cómo interpretar este tipo de profecías, cuando se cumple, en este caso, la salida de Egipto, de verdad, de nuestro pueblo de Egipto, sabemos que fue grande y maravillosa, que junto con ese pueblo que salió en ese momento, salieron muchos de los goín, de los gentiles, de los egipcios y de otras tribus que habían sido esclavizadas por Egipto en ese momento, y que salieron, y fue maravilloso, fue grande. Hubo grandes milagros, todo lo que fue el poderío de esa civilización, como lo fue Egipto para ese entonces, fue pisoteada, fue humillada por parte de nuestro Padre. Pero miren lo que dice esta profecía, que ya no se va a decir: vive Yahweh, bendito sea Yahweh que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto, sino bendito sea Yahweh que está restaurando a su pueblo y lo está sacando de entre las naciones. Y eso es una profecía que se va a cumplir si la gloria que tuvo la primera salida a la tierra prometida fue grande, va a ser mucho más grande, porque el principio bíblico de interpretación profética es que cuando se vuelve a mencionar, se va a cumplir, pero de una manera potencializada, se va a cumplir de mayor manera. Entonces, ¿qué pasa con estas profecías? Si es una moda cuando los hermanos que están saliendo de la tumba de las naciones, de las religiones, en vez de volverse a la raíz hebrea de la fe, a las raíces hebreas de su fe, que no es ni judaísmo, ni siquiera es la fe del Israel, vamos a decirlo de esa manera, talmúdico, ni de Israel de los tiempos del Mesías como tal, sino es retornar Teshuvá a la raíz de la fe, que es la fe de nuestro patriarca, de nuestro padre Abraham, como bien lo han comentado los demás de aquí. Entonces, ¿cuál es el camino? Porque debido al divorcio que incluso tuvo el pueblo, los primeros creyentes, ¿verdad? Cuando se gesta el divorcio de los primeros creyentes hacia la fe original, las raíces hebreas de nuestra fe, y ahí empieza a haber ese cambio metódico a través de la historia, y se empieza ¿cómo decirlo?, a ver todo lo que es
parte hebreo, a verlo de una manera que ya no les compete, que ya eso es para los judíos, nosotros tenemos una forma acá, Cristo quitó la ley, ya nosotros no debemos hacer eso, y se empieza el divorcio, ¿verdad? Que va a ser otro tema posterior, pero empieza ese divorcio, se empieza a alejar al creyente de sus raíces hebreas de la fe. Porque la fe es hebrea. Nosotros tenemos que apuntar a la fe de nuestro Mesías y a la fe de nuestro patriarca Abraham. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para realmente, primero, buscar la raíz hebrea de su fe? Primero, lo que tiene que hacer es arrepentirse, teshuvá, y lo que significa en hebreo arrepentimiento, más que arrepentimiento, es retorno, es volverse al Padre con un arrepentimiento genuino, de no volver a cometer lo que por ahora ya sabe que es pecado, pero que debe comenzar a estudiar la palabra y pedirle al Todopoderoso de que lo guíe a conseguir maestros. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de muchos creyentes con muy buenas intenciones, pero que quieren hacer y quieren seguir practicando las raíces hebreas de la fe con conceptos erróneos. Y una buena intención sin una correcta información puede crear un caos. Puede seguir perpetuando errores, puede seguir enseñando malas doctrinas. Y como ya lo han mencionado los amados Ajín, tenemos ejemplos de hermanos que están predicando parte de la Trinidad, que están predicando judaísmo, que están enseñando cosas que no convienen y que le hacen perder el tiempo a los creyentes. Y se lo estamos diciendo, amados amigos, hermanos que nos ven, personas que han pasado y que tenemos experiencia y tenemos conocimiento, sí, pero ese conocimiento no ha venido en vano. Porque debido a que no hemos equivocado mucho, quizás hemos aprendido también bastante. Entonces, todos esos hermanos tienen que pedirle al Padre que le coloque maestros aptos, capacitados, humildes y temerosos de Elohim, porque para eso nuestro Mesías instituyó que maestros, ¿verdad? Pastores, líderes, evangelistas, predicadores, para la edificación del cuerpo del Mesías. Amados Rahim, por favor, me avisan cuando ya sea mi tiempo, porque estoy un poquito inspirado, así que quiero darle un poquito de rienda a este asunto, porque sí quiero hablar de algo. ¿Qué es lo que pasa con los creyentes cuando no entienden los conceptos correctos de las Escrituras? Terminan interpretando cosas que no son. Hoy en día tenemos líderes que salen de la iglesia y tienen 1 o 2 años, 3 años, ya utilizan kippah, y ya ahora son maestros de Torah. Y les exigen a sus congregantes que los llamen moré, que los llamen roes. Obviamente eso es pastor en hebreo, pero no, moré, ahora son maestros de la Torah. Entonces, y siguen perpetuando los mismos errores. Entonces, los creyentes de las naciones, hay profecías, porque la mayoría del pueblo latinoamericano tiene sangre del pueblo de Israel. Por eso es que sentimos ese amor al sonido de shofar, a las raíces hebreas. Por eso es que cuando uno escucha hemos escuchado, cuando estábamos en las religiones, hemos escuchado una danza hebrea y uno siente cierta afinidad, porque hay profecías en las cuales está muy plasmado, y obviamente no nos va a dar el tiempo, de que su pueblo escucharía la voz de su pastor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me motiva? Porque hubo hermanos judíos, nuestros ancestros, que estuvieron en la Inquisición, que mientras estaban celebrando la misa, mientras estaban allí celebrando la misa, estaban recitando bendiciones, haciéndose pasar por católicos, porque si no los mataban, estaban orando, pidiendo que una generación se levantara para restaurar al pueblo de Israel, porque ellos estaban siendo sometidos y perseguidos. Entonces, ¿qué pasa con todos estos hermanos que están llegando a las raíces hebreas de la fe? Tienen que aprender y tienen que ser humildes, quitarse todos los títulos, desvestirse de toda la mala doctrina que han aprendido y empezar a conocer y a tener una mentalidad hebrea correcta. ¿Para qué? Para interpretar correctamente las Escrituras. Le voy a dar un ejemplo rápido. En cierta ocasión, un varón, un joven, se le presenta a nuestro Mesías y le dice: Maestro, yo te quiero seguir, pero deja que yo vaya y entierre a mi padre y vendré a seguirte. Y le dice nuestro maestro, nuestro Mesías Yahoshua, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo he escuchado, sobre todo a los críticos de nuestro Mesías, y también he escuchado a líderes cristianos y de otras religiones, criticar a nuestro Mesías porque él era muy duro, fue muy cruel en ese momento. Imagínense, y vamos a interpretarlo con una mentalidad
occidental sin aplicarle los conceptos hebreos. Rápidamente, estoy tratando de ser lo más rápido posible. Imaginemos que entonces una persona que pierda a un familiar directo, ¿qué es un familiar directo? Papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa, abuelo o abuelita. Que llegue y ese familiar se muera, como en este caso el papá. ¿Le sabe lo fuerte que es que una persona pierda a su papá y que le llegue a decir, por lo menos, por ejemplo, al patrón de su trabajo, le diga, no puedo ir a trabajar porque mi papá se murió? Y que le diga el patrón, deja que los demás se entierren y tú vente a trabajar. Suena cruel. Pero el problema de desconocer las raíces hebreas de la fe es que se lleva a interpretar incorrectamente, con una mentalidad incorrecta, la escritura. En la cultura hebrea, por lo menos en los tiempos hoy en día que aprovecho porque muchos hermanos me han hecho la pregunta acerca del luto, cuando un familiar directo se muere, el mismo día que se muere, se entierra. No tenemos la costumbre católica de dejar 3, 4 días allí velándolo, no. El mismo día que se muere, se entierra. Salvo por 2 excepciones. Si es Shabbat, si cae en Shabbat, se espera que culmine Shabbat y se entierra al otro día. O si tiene un familiar, por lo menos si el papá murió y el hijo está en otro país, le dan chance a que 1 o 2 días para que llegue el hijo y pueda despedirse del cuerpo de su papá. Pero cuando una persona muere, se entierra el mismo día y es lo que se conoce, comienza un luto de 7 días, que es lo que se conoce como Shiva, en la cual la persona, en este caso el hijo, se mete en su casa y no sale, no se cocina, los familiares y los amigos van a ir a verlo, él va a estar allí llorando y le van a llevar comida, los vecinos, los amigos, los familiares van y le llevan allí comida. En el antiguo Israel primero eran 7 días, a los 7 días era que se podía salir de su casa, eso es tradición, pero era algo que se aplicaba. A los 30 días después había un luto un poco más parcial, pero ¿qué pasaba? Al año, se sacaba nuevamente al muerto, ¿verdad? Se colocaba en un nicho, en una urna pequeña, vamos a decirlo de esa manera, sus restos, y se volvía a enterrar, era un segundo entierro. Y allí sí se podía, ¿qué? Se podía repartir la herencia. Se podía dar la herencia. ¿Qué hacía este muchacho? En la calle y se encuentra con nuestro Mesías? Su papá no había muerto, recién muerto. Él ya había pasado los 7 días de Shiva. Y ¿qué le estaba diciendo él a nuestro Mesías? Espera a que llegue el año para que yo saque a mi papá, para que lo entierre, me den mi platica, y ahí sí yo voy a seguir. Y nuestro Mesías le dice, ya va, en 1 o 2 meses yo voy a dar mi vida para redimir un pecado que ni la misma Torá puede perdonar, para redimir no solamente a Israel, sino a todos aquellos que se acerquen al Padre a través de mí. Y tú me estás pidiendo que te espere a que tú agarres la platica. Mira, creo que tienes tus prioridades equivocadas. Deja que los que están más interesados en el dinero vayan y entierren a su papá. Los que están muertos por buscar primero el dinero antes que la vida eterna, que hagan lo que tienen que hacer. Pero tú sígueme. Y ese es el problema de la mayoría, incluso de muchos de nosotros, que a veces tenemos las prioridades equivocadas y nos olvidamos y dejamos a un lado la prioridad más importante, que es el honor y el privilegio de servirle a nuestro Padre Celestial. Entonces, las naciones son llamadas a que vuelvan, a que retornen, porque nuestro Padre está sacando de entre las naciones a su pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienen que hacer un retorno consistente, metódico. ¿Por qué? Porque tienen que dejarse guiar y dejar esas fábulas de que ahora todo yo lo recibo porque tengo la línea directa, tengo el link, el Wi-Fi directo para con el Padre. Él nos guía, pero Él nos guía a la verdad y nos coloca personas capacitadas para que nos guíen. Pero si no nos dejamos guiar, vamos a estar cometiendo los mismos errores y vamos a estar enseñando cosas que no son. Por eso, vuélvanse, retornen, hagan teshuvá, pero al Padre. Pero después que lleguen y hagan ese retorno, como le dijeron en el capítulo 15 del libro de Hechos, y voy culminando, que le dijeron, ok, absténganse de estas 4 cositas, 5 cositas primeramente.
pero síganse reuniendo en Shabbat, porque en Shabbat siempre hay alguien que predica la Torá de Moshe, sinónimo de la Torá de Yahweh. Y antes, en una sinagoga, ¿qué pasaba? Se reunían gentiles y se reunían judíos. Pero hoy en día tenemos dos instituciones separadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros interpretamos a nuestro Mesías y le quitamos su entorno hebreo, incluso su entorno judío, la idiosincrasia, la cultura y todo ello, estamos destruyendo a Mashiach y enseñando un Salvador, un Mesías, un hijo de Elohim totalmente diferente, que ni siquiera es hijo del Elohim Todopoderoso, sino hijo de Zeus. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos los conceptos correctos de las Escrituras y de esa manera podamos perpetuar la verdad y hacer un verdadero retorno a Jerusalén, a la Jerusalén bíblica, a Sion, no a Roma. No a las sinagogas de nuestros hermanos judíos, que con mucho respeto los respetamos, pero porque nos llevan una gran ventaja, son nuestros hermanos mayores, pero no le tenemos que seguir el jueguito a él. No tenemos que retornar al hermano mayor, tenemos que retornar al Padre. Espero haber podido ayudar a aportar algo de edificación en la respuesta, amado Moshiach. Claro que sí, hermano. Lo importante, una de las cosas que dentro de su discurso es no diluir lo que la Escritura nos enseña en cosas que puedan ser, por más bonitas que se puedan ver, no diluir el propósito de lo que nuestro Padre Eterno le agrada, lo que nos ha ordenado hacer, lo que espiritualmente debemos de entender y practicar y darlo a conocer, enseñarlo también. Y eso es muy importante. Muchas veces, como lo dice el emisario Kefá, Pedro, dice, citando, todo me es lícito. Así es. Mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejo llevar de tales cosas. Y entonces hay muchas, en este mundo hay muchas cosas que vienen por la vista y vienen por las emociones y cosas de estas, de las cuales eso pueden tener un sentido bonito y todo lo demás, decorativo en algunos casos, pero no enseñarlo como mandamientos ni nada de este tipo de cosas, que obstaculizan de que el creyente que está empezando pueda caminar en el camino recto. Porque eso fue como citó el hermano Dutari al principio acerca de Abraham también, cuando le mencionó, dice, ve delante de mí en rectitud. También, ¿se acuerdan de la palabra? Rectitud, en integridad. Entonces, esta palabra es lo necesario para caminar hacia la senda antigua, para estar en la restauración de un pueblo, el pueblo del Todopoderoso, porque como leímos anteriormente a través del profeta Jeremías, el pueblo de Israel que tenía que ser luz se desvió, pero no, el amor de nuestro Padre Celestial no se ha apartado de Israel. Y Él le está restaurando a Israel para que sea luz a todas las naciones. Y como dice el profeta Isaías, de que aún los eunucos, de que aún los extranjeros, porque ese es el otro sinónimo para naciones, el extranjero, que venga a servir al Todopoderoso, entonces será como un hijo también, le dará un nombre grande también, lo llevará a su casa de oración, que esas fueron palabras que también citó nuestro maestro cuando tuvo un celo santo y latigó a todos los que estaban por ahí, tumbando todo lo que no debía de hacer en el templo, en sus predios y todo lo demás. Hacían un comercio ahí, hacían cualquier tipo de cosa. Y estamos hablando tanto personas de sangre que habían nacido en aquel momento como extranjeros, porque recordemos de que para ese momento ya había pasado la invasión griega y estaban los romanos, y estaban también gente de otras naciones, de otro pensamiento, y todo eso estaba allí. Entonces nuestro Padre Celestial está limpiando de todas esas cosas, tanto de adentro como de afuera,
para que entonces caminemos en integridad. Vamos a proceder, amados hermanos, si es posible, porque sabemos de que también el tiempo es precioso y le damos gloria a nuestro Padre eterno, y también considerando el tiempo de los oyentes, de los que están presentes, de ahora disponer de las preguntas, si hay algunas preguntas en mesa por parte de los hermanos que estén utilizando las redes en este momento, como el chat o los canales de WhatsApp o de YouTube, en tal caso de Facebook, para que podamos también leer algunas de ellas. Y entonces pedirle al hermano Humberto que nos pueda dar alguna palabrita de ánimo o de exhortación referente al tema. Ok, amado Moshiach, acá tengo una pregunta que vamos a tratar de contestar lo más rápido posible por motivo de tiempo, ¿sí? Creo que, ok, ajá, acá tenemos a la Jod María de López. Dice, tengo una pregunta acerca de esto, ya que están en el tema. ¿Es malo o pecado pedir que te hagan cremación al morir? Bueno, creo que no es el tema del día de hoy. No es el tema del día de hoy, estimada Jod María. Pero quizás aprovecho, amado Zahin, y le respondo rápido. La Jod no es costumbre de nuestro pueblo. Incluso Abraham compró una tierra, una parcela, una cueva, la cueva de Macpelá, para enterrar allí a Sará, e incluso Jacob, después que murió en Egipto, lo llevaron a enterrarlo allá. Y la única de las matriarcas fue Rebeca, que murió en tal caso a la orilla del camino, a la diestra, ¿verdad? Del camino donde estaban. Pero, ¿qué pasa? No es costumbre nuestra, no es costumbre nuestra del pueblo de Israel. Sí hubo pena capital cuando se condenaban lo que eran los pecados mortales, como se le llaman, pecados donde no hay perdón en la Torá, que se dictaminaba no solamente lo que era el apedreamiento, no solamente lo que era el empalamiento, sino también ya la quema de lo que era, o como castigo la hoguera, pues se quemaban a las personas. Esto no afecta en la resurrección. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, Él restaura todos los cuerpos, sea en la primera resurrección o sea en la última resurrección, los va a restaurar. Pero no es costumbre, no es quizás más que tradición, es un principio que establece al pueblo de Israel como del polvo eres y al polvo volverás, pero no a través del fuego en tal caso, ¿sí? Sino directamente al polvo. Siempre ha sido una costumbre del pueblo de Israel enterrar a sus muertos. No es apropiado, no es costumbre, porque esa era una costumbre pagana en la cual se ofrecía, en tal caso, a los dioses lo que era la quema. Los nórdicos, los egipcios, mayormente los egipcios tenían lo que era la parte denme la palabra, amado Zahin, que se me fue, los egipcios, embalsamiento, ¿sí? Momificación. Pero la mayoría de las culturas ajenas al pueblo de Israel sí tenían estas costumbres de cremar a sus muertos, pero el pueblo de Israel no. Creo que por ahora tenemos, es la única pregunta. No veo por acá otra pregunta. Abraham, no sé si usted tiene por allí alguna pregunta de los ají que yo no haya visto. No, solamente han hecho algún comentario del mismo tema. Yo ahí respondí por encimita, ya usted profundizó un poco, ¿no? Lo que sí le dije a los hermanos y les escribí en el chat en vivo es que todas las preguntas y comentarios que ellos hacen en el chat, las estamos anotando para futuros temas. O para una lista de preguntas y respuestas. Para una lista de preguntas y respuestas. Claro, todas sus preguntas son importantes, amado. Por eso lo exhortamos a que las hagan. De repente no es el tema, pero podemos darle chance a unas 3 o 4 preguntitas para contestarlas rápido. Ya para profundizar algún tema, entonces, sugiérannos. Nosotros estamos anotando todo esto y posiblemente en un programa futuro podremos hablar de estas cosas del entierro, de la cremación, de embalsamamiento, etcétera, etcétera. Claro que sí. Sí, inclusive, amados hermanos, hay temas que también tocan la parte del hoy día. Por ejemplo, el asunto del COVID, por parte de del Estado de diversos países,
se han optado también por hacer cierto tipo de cosas, por ejemplo, con las personas que han fallecido por este virus, y han tomado de que las incineran. Entonces, esa parte ya es un tema bastante sensible. Hay que tomarlo con pinza para no entrar tampoco en cosas que puedan dar un mal consejo, y eso es lo que tratamos de evitar. Entonces, hay que tener todas estas cositas en cuenta, porque sabemos de que la Torah nos enseña ciertas cosas que muchas veces las toman de juicio, porque, por ejemplo, hay un tema cuando dicen de que sí, porque la Torah dice que tienes que apedrear, entonces de que tienes que apedrear tú también. No, o sea, eso es un malentendimiento de las escrituras. Así Que en es. este tiempo hay también que tener un contexto y también de lo que el Padre ha permitido en este tiempo que suceda. Entonces, ese es parte de otro tema que también es de interés, y para eso se ha creado también este espacio, para que se haga un llamado a las naciones para que se puedan corregir todas estas cosas que se han malentendido, para que nos podamos acercar más a la Escritura, para que el espíritu de santidad, que es la unidad que tenemos que tener todos, o sea, estamos hablando todos, o sea, toda la humanidad, porque ese es el anhelo de nuestro Padre, que Él quiere que nos salvemos, ¿ves? Él quiere que nos salvemos y de que procedamos al arrepentimiento, y entonces estemos en dirección de retorno a Él por medio de su Hijo Yahoshua. Para los de esta generación, porque antes del Mesías era verlo a Él. O sea, las cosas manifestadas era verlo a Él. Por eso que el Mesías dice, sus padres desearon ver este momento, no lo vieron, pero en su corazón, en su fe, ellos lo tenían. Ahora nosotros tenemos al Mashiach, el autor y consumador de la fe. Por ello las cosas ahora son más grandes, tienen más gloria. Pero eso no quita que aquellos que fueron antes del Mesías, de su venida, de Mashiach en Yahoshua, no tengan la recompensa. Tanto ellos como nosotros, si perseveramos hasta el fin, tendremos esa recompensa, ese galardón. Amén. 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 Moshiach, disculpe usted la interrupción. Y para todos los hermanos, ya por motivo de tiempo y aparte, no vamos a poder responder más preguntas porque ya tenemos 2 horas 10 minutos en conexión. Faltan los comentarios de nuestro hijo Humberto para ser breve y para ya ir cerrando la sesión, porque ya por lo menos acá tenemos que son las 9:43 minutos de la noche y sabemos que en otros países también ya es bastante tarde y ya nos hemos extendido un poco más de lo habitual. Así que, amado Moshiach, para darle el pase al hijo Humberto y para ir combinando la sesión. Adelante, amado Zahim. Claro que sí, amado Humberto, hermano Humberto, para que nos dé unas palabritas de exhortación para toda la congregación del Mesías Yahoshua. Shalom, amados hermanos. Como bien lo dijo el hermano Adutari, habló de los 2 eventos proféticos que se están viendo en este tiempo, que el Padre Yahweh iba a poner su espíritu en nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Pero para qué, amados hermanos? Para obedecer, para obediencia. Eso es la restauración que estamos viviendo. Entonces, el libro de Hechos, amados hermanos, en el capítulo 2, es derramado el espíritu de santidad, ¿sí? Es una fiesta profética, se da el evento. El capítulo 2, el versículo 14, Pedro le habla a los judíos y le dice que el espíritu de santidad era una profecía donde dice, el versículo 17, 2:17, que en los días postreros derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, dice que en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El 38 dice muy atinadamente, el 38, 2:38, vamos hermanos, dice, pero dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Yahoshua HaMashiach para perdón de pecados y reciban el don del Espíritu de Santidad. ¿Ok? Al nosotros recibir el Espíritu de Santidad, es automático que vamos a ir ligados a la obediencia.
ligado, hermano, amados hermanos. Y dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están en el Mashiach, mediante de nuestro Padre Celestial. Ahora, para terminar, hermanos, esto no es una moda nueva que estamos imponiendo nosotros. El libro de Hechos 3:21 dice que Yahoshua está en los cielos retenido hasta la restauración de todas las cosas. Aleluya. Y esto es lo que se está restaurando, amados hermanos. La verdadera fe. La verdadera obediencia a nuestro Padre Celestial. Porque el que tiene el Espíritu de Santidad está obligado a obedecer. Si usted no obedece, mire qué espíritu lo está guiando. Mire qué espíritu lo está guiando, amados hermanos. Dice, ese espíritu es dado a los que le obedecen, como Yahoshua fue eterna salvación para los que le obedecen, dijo el maestro de Utali también. Dice el libro de Hechos 5:31. A este Elohim exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, subrayen eso, hermanos, para dar a Israel, Hechos 5:31, arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu de santidad, el cual es dado por Elohim a los que le obedecen. Hermano, usted no se puede librar de la obediencia. Así es. No se va a librar de la obediencia. Yahoshua fue dado a ti y a mí en el madero para obediencia. Y el Espíritu de santidad, según este versículo, lo leí de la Reina Valera, del 60, dice que es dado para los que lo obedecen. Amén. Hermano, estamos llamados a la obediencia. Amén. Estamos llamados a la obediencia. Aleluya. Así que los invito, amados hermanos, de que estas palabras no caigan en balde, sino que sean buena tierra. Seamos buena tierra y demos fruto al 100%. El libro de los Hechos dice en tres ocasiones, o en dos ocasiones, si no me equivoco, que es mejor obedecer a Yahweh que a los hombres. Hermano, vienen tiempos, estamos en tiempos difíciles, pero también vienen fiestas paganas. El pueblo de Israel está llamado a obedecer al Padre. Aquí en Panamá se va a celebrar lo que es el Día de las Madres, el 8 de diciembre. Aquí cada uno de nosotros que estamos predicando, amamos a nuestras madres, pero no celebramos esta fiesta. ¿Saben por qué? Porque investiguen, busquen origen del Día de las Madres. ¿A quién se le está rindiendo homenaje verdaderamente? ¿Y a quién en Navidad? ¿Y a quién en Año Nuevo? Y así en las fiestas paganas que ha establecido Roma. Y para terminar, hermano mío, un consejo bíblico, porque todo lo que le hablamos aquí es palabra del Todopoderoso. Apocalipsis 18:4. Salí de ella, pueblo mío. Que Yahweh le bendiga y le guarde, y que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén. Amén. Elohim de Jacob, de Abraham, de Isaac, lo bendiga grandemente. Amén, amén. 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 Así es. Bueno, amados hermanos, con esto damos ya por culminada la sesión. Les invitamos a que visiten nuestras páginas web para mayor información, para que también puedan escribir, puedan ser partícipes del material que se comparte, que sabemos de que será de gran valor para su vida, para su aprendizaje, y Amén. pueden escribir sin ningún problema, ¿verdad? Aleluya. Asimismo, visiten las redes sociales, la que administra el hermano José Dutari, que decimos a continuación, en Facebook, IT y Hacer Discípulos, los grupos de IT y Hacer Discípulos. Asimismo, su canal de YouTube, donde él también publica, ¿verdad?, las sesiones de Shabbat y otros días de aprendizaje como curso de Torah, en todo el discipulado, que es de nombre Pastor José Dutari. De igual manera, les invitamos a que visiten nuestra página web www.fortalezads.net. Asimismo, también a través de este canal de Facebook que le estamos compartiendo, ¿verdad?, puedan hacer sus preguntas y sus tribus. Por aquí también compartimos materiales. Así que, sin más,
La paz sea con cada uno de ustedes y que el sea. amor de Yahweh y de nuestro maestro Yahoshua al Mashiach les bendiga y les guarde. Aleluya. Amén, ve amén. Aleluya. Aleluya. Haga sonar ese chofar, hermano. Aleluya. Aleluya. Aleluya.